Mi nombre es Francisco Jesús Solís Castro y en esta actividad realizaré un contador de 3 bits admitiendo carga de datos. El contador es un circuito específico de circuito secuencial, pudiendo ser sincrónico o asincrónico, donde el objetivo de esta práctica consiste en reforzar los conocimientos aprendidos para el análisis y diseño de circuitos contadores, implementando y verificando los circuitos diseñados, que en este caso es uno de 3 bits. Diagrama de estados es un modelo de comportamiento que consiste en acciones y estados o transiciones a otros estados. El diagrama proporciona un estado inicial y uno final, así como al menos un estado intermedio para cada objeto. El diagrama de estado permite de este modo representar el ciclo de vida completo de cualquier sistema, subsistema o componente o clases del mismo. Podría ser mismo como describir el comportamiento de un sistema con la máxima precisión, entre otras cosas. El concepto de la tabla resume el funcionamiento lógico de un dispositivo con memoria. Se trata sencillamente de la tabla de estados que marca cuál será su transición futura, siguiente estado, teniendo en cuenta el estado presente y el valor de la entrada de excitación en ese instante. Mapa de Carnot, utilizado para la simplificación de funciones algebraicas en forma canónica. Estos mapas reducen la necesidad de hacer cálculos extensos para la simplificación de expresiones booleanas, aprovechando la capacidad del cerebro humano para el reconocimiento de patrones y otras formas de expresión analítica, permitiendo así identificar y eliminar condiciones muy inmensas. Álgebra booleana, reducción. El álgebra de Boole es un método para simplificar los circuitos lógicos, o a veces llamados circuitos de conmutación lógica, en electrónica digital. Por lo tanto, también se llama como cambio de álgebra, donde podemos representar el funcionamiento de los circuitos lógicos utilizando números, siguiendo algunas reglas que son bien conocidas como leyes de álgebras de Boole. Diagrama lógico o de decisiones, que puede llevar a solventar un problema de descomposición de las posibles soluciones de partes, siendo dichas partes para encontrar nuevas vías. El proceso de creación de un diagrama lógico es sencillo, donde analiza el problema o la cuestión en sí, donde aporta soluciones y respuestas, donde genera ideas sobre cómo llevarlas a cabo. Paso 1. Diagrama de estados. Cuando se aplica una señal de reloj, el diagrama de estados muestra una progresión de estado por la cual el contador avanza. El paso 2. Tabla de estado siguiente, que donde enumera cada estado de contador junto con el correspondiente estado siguiente, donde el contador pasa desde su estado actual, aplica un uso del reloj. La tabla de estados siguiente se obtiene a partir del diagrama de estados. Paso 3. Se nombran todas las posibles transiciones de salida, mostrando cómo evoluciona la salida de flip-flop al pasar los estados actuales de los estados siguientes, donde es el presente o antes del impulso del reloj, en el estado que se muestra en la siguiente tabla. El número de variables de estado puede coincidir con el número de flip-flop que vamos a utilizar, de la cual utilizaremos 3 variables de estado. Por lo tanto, tomen el siguiente ejemplo de la tabla que voy a poner en el video. Paso 4. Utilizando las tablas de transiciones, se debe utilizar un mapa de Carnot para la entrada J y otro para la entrada de K para cada biestable. Paso 1. Determinar el número de estados, que en este caso es el análisis. En mi actividad tengo 3 biestables, o sea, flip-flop, donde n es igual a 3 variables de estado, por lo tanto tenemos 2n que es igual a 8. Entonces utilizo la codificación típica binaria para extraer las funciones lógicas del circuito, donde en una tabla las filas se sitúan para cada estado descrito mediante la codificación en binario en las variables de estado, y en cada una de las columnas que puse en el posible estado de combinación de valores lógicos en las entradas del circuito, que es entonces cada casilla de la tabla donde se va a rellenar el valor de las entradas de cada biestable, o también decir subcolumnas, obteniéndolos a partir de las funciones del decodificador del siguiente estado. Importancia del uso de teoremas y postulados para la reducción de circuitos.
Para mí la importancia fue de que me ayudó para diseñar e implementar arquitecturas electrónicas digitales, como es el programa para la actividad, donde el objetivo es simplificar las funciones y hacerlas más pequeñas o sencillas, y la finalidad de las funciones es que a partir de ellas se pueden construir los circuitos lógicos. Así que aplicando al álgebra de Boole, los circuitos son más pequeños y sencillos, lo que para mí representa un ahorro en la compra de los componentes, poniéndolo de forma digital. Experiencia general. Para mí fue una experiencia de estrés y felicidad, ya que a lo largo de la unidad o de este tema aprendí cómo crear un diagrama de estados para la tabla de excitación seguido de los mapas de Carnot y crear su diagrama lógico, que en la práctica utilicé un circuito secuencial con la forma JK, aunque existen otras formas de hacer un circuito. Esta fue la que me permitió para mí hacerlo más fácil, y conforme lo iba haciéndolo pues surgieron algunos problemas con respecto al simulador de los resultados y cálculos hechos con la libreta porque no funcionaban al momento de cablear, entonces tuve que rehacerlos de otra forma, llegando así al éxito de mi práctica. Conclusión. La actividad me ayudó a reconocer cada uno de los conceptos y con ello aprendí mucho sobre cómo desarrollar esta práctica, donde de tal forma pude manejar instrumentos de medición implementando circuitos entre otros problemas. Entonces fue de lo más interesante, aunque algo complicado al principio. Una vez que lo entiendes todo resulta más fácil durante la creación de tablas y la simplificación de los problemas, donde logré corregir leyendo de forma más calmada la actividad y de la cual fue interesante la experiencia, ya que todo este proceso fue desde cero y ya sea con ayuda de videos o algún documento que obtuve de internet logré hacer la implementación de un contador en 3 bits. Circuito combinacional está formado por funciones lógicas elementales como AR, OR, NAND, NOR, etc., que tiene un determinado número de entradas y salidas. Es un circuito cuya entrada depende solamente de la combinación de sus entradas, que en el momento que se está realizando la medida en la salida. Los circuitos de lógica combinacional son hechos a partir de las compuertas básicas, compuertas AND, compuerta OR, compuerta NOT. También puede ser construido como compuertas NAND, compuertas NOR, compuerta XOR, que son una combinación de las 3 compuertas básicas. Un decodificador de 7 segmentos. Son muy utilizados para simplificar el uso de la display de 7 elementos comúnmente utilizados para mostrar los dígitos decimales de 0 a 9, que en una pequeña pantalla formado con LEDs. Prosiguiendo con la tabla de verdad, que es una herramienta impredecible en la recuperación de datos de una base de datos como internet, con los motores de búsqueda, de la cual a través de una sencilla tabla se llevó a cabo la determinación de los segmentos de LED que deberían depender a partir de las señales de 0 a 1 que le llegará al decodificador. Que entonces para el desarrollo de este proyecto se inició con el desarrollo de circuito combinacional. Hacemos referencia al desarrollo del decodificador para un LED de 7 segmentos, que la cual para el desarrollo de este circuito se utilizó una metodología que consta de 6 pasos puestas por el profesor, pero primero hay que conocer el concepto de todo lo mencionado anteriormente, y que sustentarse en el momento que se está realizando la medida de la salida. Se llevó a cabo la construcción del mapa a partir de las señales que recibe cada segmento de LED, donde posteriormente se generó el cableado del circuito siguiendo el diagrama lógico en el simulador, quedando como resultado final lo siguiente. Te quiero. Bueno, adiós, Master.